Realmente ha sido tan opaco todo el manejo de nuestras finanzas, particularmente en el último quinquenio, que es muy difícil descifrar a dónde, cómo y qué. El mismo Ministerio de Ambiente no nos abría siquiera la puerta, es decir, no había ninguna rendición de cuentas sobre manejo, fiscalización, sobre las denuncias que se presentaban. Yo considero, no lo sé, si eso está relacionado con la emergencia ambiental que se declaró a raíz de los incendios de Cerro Patacón, que creo que más de una vez dijeron que estábamos en estado de emergencia y eso generaba contrataciones directas, lo que opacaba aún más todas las transacciones financieras del Estado. Si vimos el resultado, la respuesta es no, porque si había una emergencia y hay una emergencia ambiental es en la mina y todavía hoy no se está atendiendo como emergencia. En el Cerro Patacón sigue siendo, no se está quemando porque está lloviendo, pero sigue siendo un punto crítico. Todavía vivimos con las consecuencias de esos incendios en el aire. Hemos sentido desmejora en la calidad de aire. El abultamiento de basura es enorme. Lo que sí hemos visto que irrumpió en la urbe, que antes no se veía, es que ahora se recoge la basura como si recogieran estiércol en el campo, ¿no? Con retroexcavadora. Y no es solamente en las periferias de la ciudad, en los centros urbanos, el área más urbana de la ciudad, estamos viendo cómo entra el camión compactador con la retro. Los señores se bajan del compactador, recogen las bolsas y la echan en la retro para que la retro la eche en el compactador. Entonces, creo que tal vez atribuyo que la emergencia hizo que se compraran esas retro para atender los bultos de basura, las montañas de basura que se hacían en la ciudad. De ahí el tema de contaminación de aguas, no hemos visto tampoco mejoras. Entonces no ha habido una rendición de cuentas de eso. Nosotros esperamos que en esta nueva administración haya un cambio de estrategia donde no actuemos como apagafuegos, sino de manera preventiva, con planificación, incluyendo a las comunidades y a la comunidad científica en todos estos temas, porque Panamá tiene manera de prevenir lo que ha estado viviendo hasta ahora. Esta manera de manejar las finanzas públicas, Raiza, no transparente y todo como por debajo. Y lo cierto también es que mucha desinformación mediáticamente, ¿no? Entonces, a veces tú te quedas con un gran signo de interrogación, esto pasó, ¿dónde se fue? Y todo esto se origina por la manera de manejar las finanzas, ¿no? Entonces, sí. ¿Cuán transparente realmente tenemos que ser para tratar de que estos escándalos no ocurran? Porque si hacemos un análisis de los últimos años, cada vez que termina un gobierno, hay sorpresas. Entonces, sí, no debiera pasar. El proceso debe ser transparente continuamente. Tú empezaste esta entrevista hablando de que todos los días aparece un escándalo. Yo creo que lo que antes era una excepción, o sea, un escándalo era el escándalo y por tanto había investigación y salía algún responsable, alguien renunciaba o alguien votaban. Ahora la estrategia, o desde hace varios años, la estrategia ha sido tapar un escándalo con otro y por tanto la gente como que se desconecta y entonces ya lo vuelve la norma, ya no esperamos rendición de cuentas de nuestros servidores públicos, ya no esperamos saber qué pasa en la Comisión de Presupuesto o ya no esperamos saber qué pasa en el Consejo Municipal, los ediles y el alcalde, porque es la norma que no sepamos nada y simplemente nos limitemos a existir y recibir lo que nos pueda dar el gobierno por el que votamos cada 5 años. Esto tenemos que cortarlo de raíz, porque esto no solamente detiene el bienestar de todos o frena el bienestar de todos, sino que este tipo de opacidad, de escándalos tapando lo que debería ser público, es la factura que se le pasa a la pobreza. Cuando no sabemos por qué los centros deportivos están como están, los centros educativos están como están, que en los centros de salud no hay medicinas, no hay citas, es porque la opacidad en las finanzas y nuestra falta de interés en ello ha permitido que todo ese dinero se desvíe a intereses particulares que nada tienen que ver con la gestión pública. Y ahí lo vemos, un país de renta media alta, como nos catalogan a nivel mundial, resulta que no tenemos medicinas básicas en nuestros centros de salud, no en la periferia del país, en los centros urbanos.
Entonces, esa desigualdad, esa inequidad tan elevada que tenemos, porque somos el cuarto país más desigual del mundo, se refleja también por la falta de transparencia en el manejo de la cosa pública. Ahora, dentro de todos estos retos que tenemos, entender los panameños en materia ambiental, enumerabas al inicio varias situaciones que probablemente se nos pierden entre tantas cosas que ocurren. Pero tenemos un tema con Cerro Patacón a nivel ambiental. Luego asumo que el ministro actual de Ambiente, Juan Carlos Navarro, deberá revisar en dónde se fueron esos 310 millones de dólares en contratos directos, es decir, que no fueron a licitación, a concurso, por decirlo de alguna manera, en temas de emergencia nacional. Está el tema de la mina, que también está allí. De hecho, las nuevas autoridades, las actuales Ministerio de Comercio y demás, van a reunirse para ver justamente qué se hace con el material que está allí para ponerlo en venta. O sea, allá hay un tema que hay que resolver y que definitivamente será uno de los grandes retos también de esta administración, el poder tomar las decisiones oportunas que le convengan al país. Hablamos del tema de la mina, hablamos del tema de Cerro Patacón. En materia ambiental, retos que también tenemos, ¿no?, como país, para hacerle frente desde este momento y no cuando las cosas ya las tenemos respirándonos en la nuca, porque somos reactivos. Exacto. Siempre se habla de, y vemos a un SINAPROC preparándose para desastres naturales. Los desastres no son naturales. Los desastres son las consecuencias de nuestras intervenciones humanas en la mayoría de los casos. Los eventos naturales tienen consecuencias en desastres cuando los seres humanos hemos irrumpido en el ciclo de la naturaleza, nos hemos expuesto a situaciones de riesgo y de vulnerabilidad. Entonces, las emergencias, muchas de ellas podrían preverse en la medida de que las inversiones se hagan en planificación, gestión, prevención, reducción de riesgo. Eso no es tan atractivo mediáticamente porque si no pasa nada, no es noticia. Exacto. Entonces pareciera que hay que invertir en el riesgo porque se ve que rescatamos, que tal cual. Un Ministerio de Ambiente que debería ser el que generara las políticas transversales de la acción de todos los otros ministerios, donde el Ministerio de Vivienda aprueba o no viviendas, donde el Ministerio de Obra Pública hace o no hace carreteras y de qué forma la hace, y así. No seguimos trabajando departamentalmente. Entonces el Ministerio de Ambiente declara emergencia, nadie sabe con qué, para qué y con quiénes. ¿Planes de prevención tenemos? No ¿Existen en nuestro país? O sea, si existen, no se aplican, porque los planes de prevención implican que se tomen medidas de, señora, usted no puede hacer eso. Ah, no, porque es mi propiedad. No, pero es que por prevención usted tiene que hacer esto otro. Ah, no queremos meternos porque es el interés, porque es de la campaña de fulano y de tal. Ese tipo de cosas y la falta de transparencia en la implementación de esos planes, entonces nos ponen a todos en riesgo. Riesgos que tenemos. Nosotros vimos hace poco que mudaron a toda una comunidad indígena originaria de una isla tierra firme. Eso fue desde hace 20 años estudiándose si se hacía, cómo se hacía. Lo hicieron de mala manera. Le construyeron una barriada que podía estar en Don Bosco o en Arraiján a una comunidad que no tiene carro, pero la barriada está llena de calles, ¿ok? Entonces, y eso fue como medida de emergencia. Pero ¿dónde está la planificación para reducir el riesgo de las comunidades, no solo insulares, sino costeras? Tenemos una serie de comunidades vulnerables a la incidencia de la crecida del nivel del mar y de desborde de ríos con las que no estamos trabajando, pero pretendemos hacer más carreteras sobre costas. Tenemos pérdida de manglares, no solamente en Ciudad de Panamá, sino en el área de David, Chiriquí. David es todavía más riesgoso su condición de estar bajo el nivel del mar, a nivel del mar, rodeado de humedales, pero la forma en que se está urbanizando David es contraproducente contra el riesgo que vive de inundación. Y de ahí Cuenca Media y Alta. En Boquete hace poco estuve, donde quieren hacer unos edificios a orilla del río Caldera que se desborda. Entonces, ese tipo de cosas... Pero esas cosas, ¿por qué pasan? Si al final del camino... creo que todos entendemos y de hecho no hay que ser a veces ambientalistas. Exacto. Cuando tú vas en tu carro o vas en el taxi o vas en el metro. Sentido común. O el Metrobús
y tú ves, wow, áreas que eran de bosques, ya todo eso está pelado, empiezan a construir. Hemos visto lo que ha ocurrido, por ejemplo, no solo en Boquete con el río Caldera, también en el área de Cerro Punta. Sí, señor. Entonces, al final, entendiendo todo esto, y pareciera que las autoridades locales, que son las que muchas veces dan esos permisos de construcción, algo está fallando en esa alineación de todas las instituciones. Hay tres elementos claves que yo he identificado desde fuera del sector público y dentro del sector público. Uno, el valor absoluto que tiene la propiedad privada en Panamá, donde quien tiene una propiedad piensa que porque la posee puede hacer exactamente lo que quiera con ella. Entonces, esa persona plantea, vamos a decir que compró un terreno de arrozal clásica, por eso no tenemos arroz, muchos terrenos transformados en áreas urbanizadas, y dice, yo quiero hacer una barriada aquí. Y mi ambiente te dice, o sea, no ponen unos prerequisitos mínimos. Ah, ¿qué dice el plan de ordenamiento territorial? Ah, no hay, entonces me puede asignar suelo. Y este privado va oficina por oficina, logrando que cada oficina le otorgue lo que necesita para que su proyecto se convierta en tal. Ponte que es un humedal. Ah, si es un humedal, la Constitución dice, la ley dice que no puedes rellenar, que no puedes hacer. Pero resulta que él cambia la configuración de su humedal, luego dice, no, ahí no hay nada, ahí es un pastizal cualquiera. Entonces, para movimiento de tierra, y va particularizando los permisos, de manera que después de 3 años tienes un permiso de urbanización allí. Y tú dices, pero ¿cómo es posible si eso era tal cosa? Pero es que logró evadir a través de todos los vacíos y de toda la falta de comunicación transversal del sistema, logró su propósito. ¿Qué habría que hacer? ¿Quién pierde? La ciudad. Para resolver eso. Lo primero. ¿Y quién debiera ser quien lidera esa transformación? Perfecta la pregunta, Susan. Lo primero es planificación. La gente subestima porque piensa, ay, de eso de la planificación, siempre están hablando de eso. ¿Para qué sirve? Si el desarrollo va creciendo. Ok, si tú tienes una ciudad chiquitita y todo lo demás es virgen, no importa, pero ahora que estamos como estamos hay que planificar. La autoridad, la primera autoridad urbanística es el municipio. A veces no tienen la capacidad, no tienen los recursos, tienen que actuar en conciliación con el Ministerio de Vivienda. Luego participa la comunidad, porque la comunidad sabe, conoce, debe ser parte del proceso. Una vez que hay un plan, ese plan debe conocerlo o debe estar en todas las instancias, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Obras Públicas, de manera de saber dónde van las inversiones públicas para saber hacia dónde crece la ciudad, qué inversión se necesita en agua, en carretera, en electricidad. Luego, cuando llega el privado y dice, yo quiero hacer un edificio aquí, todas las instancias públicas dicen, no señor, usted no puede hacer un edificio aquí, usted puede hacer un depósito, por decir algo. Entonces, la ciudad sabe qué puede recibir en inversión y el inversionista sabe qué puede hacer y qué no puede hacer, Susan. Mientras nosotros estemos presionando al sistema y valiéndonos de los vacíos, de la corrupción, del juega vivo, de yo hago lo que quiero y de la negligencia gubernamental y la indiferencia ciudadana, pasa entonces lo que pasa y luego le llamamos desastres o catástrofes naturales. Y muchas de estos desastres o catástrofes las viven esas barriadas que construyen en estos lugares, porque después que bueno ya, todo ese trayecto que tú ahorita hiciste el recorrido, de ese journey map, ¿no? Hasta que se consolida ese proyecto residencial, vienen los temas del agua, vienen los temas de... Y cuando hablo de agua es que no hay agua. Es que entonces después, bueno, ¿por qué construyeron? No, pero es que el IDAN dijo que sí se podía. Ah, no, pero es que no vieron esto otro. Luego viene el tema de los deslizamientos, de las inundaciones. Entonces, y hemos visto muchísimos casos de familias que han hecho inversión, y principalmente en el área este y oeste es donde hemos tenido esas tragedias. Así es. ¿Quién debe liderar esto? ¿Debe venir de parte del gobierno? ¿Debe venir de parte? Cuando digo gobierno, Ministerio de Ambiente, o no sé si el propio órgano ejecutivo. Mira, Panamá tiene mucha información sobre sus zonas críticas en deslizamientos, en inundaciones, donde hay planificación para gestión de agua, donde no la hay. La información no es el problema. El problema es la aplicación de esas decisiones sobre el territorio, donde el privado presiona y el público cede. No se trata, y esto que quede bien claro, no se trata de que no haya inversión, no se trata de que no haya desarrollo.
Se trata del cómo y el dónde, para no transformar ese mal desarrollo en una emergencia que luego le llamemos climática o consecuencia del cambio climático. La mayoría de nuestros riesgos, como las inundaciones en Ciudad de Panamá, en Parque Lefebvre, en Juan Díaz, en Río Abajo, en la misma Betania, no es consecuencia del cambio climático, es la consecuencia de nuestras acciones, de nuestras intervenciones del río, por ejemplo. Lo que está pasando en Pacora, en el área de San Martín, que es la cuenca alta del río Pacora, la que mantiene esa bomba generando agua para el resto, la estamos urbanizando de mala manera, que además le venden en las ferias de vivienda estas barriadas maravillosas a la gente con una forma de pago muy sencilla, y luego se encuentran con que no hay agua, porque esa es una zona de acueducto rural. No tiene sistema de acueducto y alcantarillado. La gente que vive allí tradicionalmente vive de cooperativas de acueductos, ellos mantienen sus fuentes hídricas limpias, se abastecen de los ríos que están limpios, pero en la medida que van urbanizándose las barriadas donde no estaba planeado, pasa lo que pasa, entonces vemos a la gente cerrando calle porque no tiene agua. Y el desarrollador, bien, gracias a usted, se mandó a mudar. Entonces, este ciclo de hacer las cosas mal no puede continuar porque la tierra no es infinita. Los recursos naturales no son infinitos. Tenemos que poner límite a nuestro modelo, mejorarlo. Por ejemplo, una solución. ¿Sabes cuántos lotes baldíos y cuántas edificaciones abandonadas hay en el centro urbano de la ciudad? Hacen falta los incentivos para que el promotor de desarrollo urbano, en vez de estar destruyendo bosques en la cuenca del canal para hacer barriadas, invierta en restauración de edificaciones, en densificación de áreas, que no tiene que ser rascacielos, pero que sí puede mejorar la densidad para acoger nueva vivienda en barrios como Caledonia, Santa Ana, que están despoblados. Muchos retos por delante en materia ambiental. Al final estos 310 millones y luego encuentra Raiza Banfield la información, creo que va a ser bueno compartirla con toda la población panameña. Son las 8:28, Raiza. Los jueves se estila el presidente de la República, José Raúl Mulino, a dar conferencia de prensa. Nos informa Master Control que ya hay movimiento desde el Palacio de las Garzas. Ya llegó el presidente de la República, José Raúl Mulino, así que nosotros vamos a trasladar nuestra señal hacia el área de la Presidencia de la República. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ti, Susana, por haber estado con nosotros.